En primer lugar, desde el área de cultura queremos agradecer a todos los presentes la asistencia a este acto, que es tan importante, ¿no?, para la cultura, el enriquecimiento de la cultura sidonense, y que además va a unar una literatura de calidad y la historia de nuestra tierra, ¿no?, además de muchísima sabiduría, por supuesto. En segundo lugar, os presento a las personas que van a intervenir en esta presentación. Manuel Fernando Macías, alcalde de Medinasidonia; José Juan Iborra Aznar, profesor de literatura de la UNED y de la Escuela de Artes de Algeciras, escritor además de una novela muy interesante sobre la trocha, que antes de lo del COVID teníamos previsto presentarla aquí, pero bueno, espero que podamos hacerlo muy pronto. En tercer lugar, José María Gómez Valero, editor de libros de La Herida y escritor; y por último, Ramón Pérez Montero, autor. Así que bueno, doy la palabra a quien... Buenas noches a todos y a todas. Yo tengo hoy un placer doble. Tengo el placer de abrir un acto en el que se presenta el libro de un amigo, y tengo también el placer de abrir un acto en el que se presenta el libro editado por una gente espectacular que lleva haciendo un trabajo ingente desde hace 12 años, 15 años en Sevilla. Y podemos multiplicar ese placer también, porque la novela que vamos a presentar hoy es una novela de Medinasidonia para Medinasidonia. Es una novela que está plagada de lugares que reconoceréis cuando la leáis. Es una novela que está llena de nuestros sitios, que está llena de nuestra historia, pero fundamentalmente es una novela que está bien escrita. Y no es fácil escribir una buena novela. A mí no me gusta hablar de obras de madurez ni de mejores obras, pero lo que podéis leer, lo que vais a leer cuando tengáis el libro, cuando de una u otra forma lo podáis tener, es una obra que lleva largo tiempo forjándose y que habla de la identidad común de todos nosotros y de todas nosotras. Hace muchos años, muchos años, cuando yo era un joven, que sigo siendo, cuando era un muy joven concejal, me llamó por teléfono un amigo, un señor, entonces no era mi amigo, y me preguntó si yo sabía quién era Bernabé López Calle. No tenía ni idea de quién era Bernabé López Calle, no tenía ni la más remota idea de quién era. Con el tiempo fuimos hablando de él, del comandante Abril, y fuimos hablando también de Huércano, fuimos hablando del capitán, fuimos mirando la historia de Huércano, de Bernabé López Calle, del capitán, estuvimos investigando, fuimos a la Garganta del Jurado, subimos, llegamos a la Atalaya, al Cerro de la Atalaya, lo pisamos, buscamos parte de la historia de gente que se resistió a aceptar una dictadura monstruosa y fascista y que dio la vida por ello, a veces tomando decisiones que eran muy complicadas. Cuando Ramón empieza a mover la novela, a mí me produjo una doble sensación, una de placer por haber entrado en aquello que uno no había entrado aún estando en el sitio, pero también me produjo una sensación de decir, vaya, ¿cómo se le ha ocurrido a este tipo lo que no nos ha ocurrido a los demás que aquí vivimos, ¿no? Y finalmente, pues, creo que ha conseguido una obra, y lo digo con el corazón, espectacular.
Una obra que, bueno, lo dirán luego los compañeros que van a hablar luego, después de mí, pero una obra que salta, pero que tiene una belleza literaria de primer nivel. A mí me han quedado grabadas frases en la cabeza, ¿no? Los sueños de los muertos son de ceniza. De una profundidad terrible, ¿no? Una profundidad poética enorme en una novela. Es un trabajo de investigación, es todo lo que queramos, ¿no? Pero Ramón ha conseguido y lo ha hecho bien, lo ha logrado, entusiasmar, no al que habla, que también, sino entusiasmar a mucha más gente, entusiasmar a personas a lectores de toda la provincia, a lectores de toda Andalucía, y creo que va a emocionar y que va a emocionar también a lectores de todo el país. Yo agradezco esta obra, agradezco vuestra presencia, pero fundamentalmente agradezco esta obra, porque probablemente estemos hablando de la novela mejor escrita por ahora, en el siglo XXI en Medina Sidonia. Y esto no es una tontería. Escribir una novela tiene un trabajo, tiene un proceso. Pero Ramón ha hecho lo que tenía que hacer. Y lo ha hecho muy, muy, muy bien. Por tanto, me siento honrado de ser el alcalde de este lugar, donde hay alguien que escribe lo que ha escrito también como Ramón Pérez Montero. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias a los editores fantásticos que tiene esta novela. Grandes lectores, grandes amigos. Y ahí me voy a quedar. Grandes amigos, grandes compañeros de viaje. Y muchas gracias, Ramón, por regalarnos este trozo de nuestra historia en el que muchos de los que estáis aquí aparecéis de una u otra forma. Buenas noches. Buenas noches, encantados de estar aquí en Medina Sidonia, que siempre hemos sentido como un lugar muy cercano, muy hermano. Desde la editorial Libros de la Herida nos sentimos muy contentos de poder presentar esta novela, la primera vez que se presenta en España, y hacerlo aquí en Medina, en lugar de Ramón Pérez Montero. Muchas gracias a Manuel Fernando Macías por sus palabras y por extensión al Ayuntamiento de Medina por apoyar no solo este acto y esta publicación, sino apoyar la cultura como lo viene haciendo desde hace tantos años, ¿no? De una forma tan hermosa, ¿no? Muchas gracias a José Juan Iborra por querer acompañarnos, que ahora le pasaré la palabra para que nos hable del libro, y por supuesto muchas gracias a Ramón Pérez Montero por haber confiado esa obra tan magnífica que tenemos hoy, que nos convoca, haberla confiado a nuestra editorial. En Libros de la Herida llevamos 15 años, como decía Manuel Fernando, publicando libros, buenos libros, que son los que nos apasionan, los que nos emocionan. Y con esta nueva edición seguimos honrando esa colección que emprendimos hace tiempo, que se llama la colección Narrar Contracorriente y que está dedicada a la narrativa. Y bueno, estamos entusiasmados con el libro porque desde que nos propuso el manuscrito y llegó a nuestras manos esta obra, Eras la noche, nos emocionó, nos entusiasmó, y no solo por su calidad literaria y la justicia y la poesía que desprende, sino también por algo que es muy difícil hacer desde la palabra, que es ponerse en ese lugar del otro, ¿no? Y si tienen ustedes oportunidad de leer la novela, verán que Ramón ha conseguido hacer un ejercicio de memoria histórica de corazón y muy valiente, que es hacer ese recuerdo, recordar lo sucedido, y recordar es pasar por el corazón de la gente, y él ha sabido ponerse en el lugar, en el corazón de todos los protagonistas de la novela, que aun con destinos
encontrados y enfrentados en muchas ocasiones, se les hace justicia por saber ponerse, como digo, en su lugar en un tiempo difícil como el que vivieron y que tuvieron que tomar decisiones, pues bueno, complejas, como digo. Libros de la herida intentamos hacer, como les decía, buenos libros, cuidar mucho las ediciones. Ahí tienen el stand que hemos traído ejemplares, y quería también agradecer en el proceso de edición no solo la colaboración de Ramón, que ha sido un placer preparar la publicación con él, sino también, si ustedes pueden ver aquí, la portada tan maravillosa que ha hecho Raúl Gómez, también gaditano del estudio Rebombo, unos diseñadores extraordinarios que han sabido encontrar el corazón del conflicto de la novela y plasmarlo en estas imágenes. Desde aquí muchas gracias a Raúl y bueno, confío en que a ustedes les guste tanto y les apasione tanto la obra de Ramón Pérez Montero como nos ha gustado y nos ha apasionado a nosotros. Y nada más, le vamos a ceder la palabra a José Juan Iborra y a Ramón Pérez Montero para que les hablen de la obra de primera mano. Muchísimas gracias y un placer estar aquí. Buenas noches, Manuel Fernando, José María, Ramón. Muchas gracias por permitir que esté hoy aquí con ustedes y, por supuesto, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Resulta un tanto raro, pues, estas circunstancias. No sabía si hablar con mascarilla, les veo con mascarilla, pero el espacio y lo que nos ha hecho estar aquí yo creo que merece perfectamente la pena. Ustedes están viendo una portada maravillosa. Yo estoy viendo a un público que creo que va a disfrutar con este libro en un sitio verdaderamente espléndido. Es difícil, muy difícil, escribir una buena novela. Pero yo creo que también es muy difícil darle un buen título a una buena novela. Y yo creo que Ramón ha empezado con muy buen pie. Ha sido capaz de dar un título que de alguna forma refleja lo que es la novela en su esencia, en la poeticidad que lleva dentro. Ese título de Eras la noche nos abre muchas puertas. En primer lugar, eras, esa segunda persona. ¿Quién eras? ¿Tú? ¿Yo como lector? Y luego la noche. La novela no es una novela nocturna, aunque la noche planee continuamente en la novela. Es una novela de luz, donde los campos de Medina se ven perfectamente a la luz, se ven los cambios de tiempo, pero también es una novela de sombras. La noche aparece perfectamente descrita en todas sus páginas. Se deshilacha el algodón sucio de las nubes. La luna asoma por entre los jirones su ojo luminoso. Largomayo levanta su mirada hacia ese tembloroso candil del cielo. Solo un instante. Luego echa a correr de nuevo con pavor de animal herido. Los demás estaban ya rebujados en sus mantas, encerrados en sus sucios caparazones, angostas madrigueras de ronquidos y fatiga. No habría lluvia esa noche que interrumpiera el sueño. Es una novela de luz y es una novela también de sombras. Es una novela bifronte. Es una novela donde se juegan muchas perspectivas y precisamente gracias a ese juego de perspectivas se supera cualquier maniqueísmo que pudiera lastrar el relato. Es una novela muy bien organizada. Está dividida en 4 partes. La primera con 37 capítulos, la segunda con 37 capítulos, la tercera con 38 y la cuarta
con 37 capítulos. ¿Tiene algún valor el 37, Ramón? La extensión de esos capítulos es variable y la datación temporal va de 1933 a 1965. ¿Le suena el 37, no? No hay linealidad, no hay aparente estructura. Esos capítulos son teselas independientes que forman un mosaico general. Esos capítulos tienen valor narrativo independiente por sí mismos, aunque hay una línea argumental que desde el principio parece bien clara. La biografía del protagonista, Francisco Fernández Cornejo, Largomayo, eterno huido que acaba agregándose a una partida de anarquistas con desenlace trágico narrado en la distancia. Pero a pesar de ello no hay linealidad. Hay continuos saltos espaciotemporales que, en un caso concreto, aparece como guiño narrativo en uno de los interrogatorios que realiza la Guardia Civil. Resulta complicado no perderse en este laberinto de fechas y de nombres. El de las estrellas le ordena a Largomayo que se esfuerce por responder sucintamente a aquello que se le pregunta, sin saltar de una cosa a la otra, de un año a otro. El cabo tiene que ir poniendo todo lo que dices por escrito y con este batiburrillo no hay manera. A pesar de ese deslavamiento que se observa en el relato, existen una serie de episodios que ofrecen una línea argumental sólida. Episodios como la herida de Largomayo en la pierna cuando está a punto de ser capturado. Episodios como el cadáver de su hermano José. Episodios como los días que estuvo perdido en la Sierra de Facina. El ajuste de cuentas entre la partida de anarquistas y los contrabandistas. El secuestro del niño Regordán. El secuestro del hijo de Teodosio Vargas Machuca. El asalto en los Calabaceros, el secuestro de Merencio, la asamblea de la Sierra de las Cabras, donde se funda la partida Fermín Galán, el episodio del disparo a Demetrio o los incidentes con el dueño del cortijo Berlanga o el del jurado. Aunque de todos ellos destaca el episodio trágico de la Atalaya. Todo ello se convierte en historia dentro de la historia, un componente muy cervantino del relato. Sin embargo, busca continuamente la originalidad narrativa. A la dislocación temporal se suma un hecho muy interesante, que es que la información se va dosificando continuamente, de menos a más. Y le cito: sabíamos a lo que íbamos, sabíamos a dónde íbamos, pero únicamente Bernabé sabía lo que iba a pasar cuando llegáramos ahí. ¿A dónde íbamos? ¿A qué íbamos? Solamente Bernabé lo sabía, y nosotros como lectores iremos sabiendo e iremos aprendiendo conforme vamos leyendo el relato. El autor juega con prolesis, saltos hacia adelante, con analesis, saltos hacia atrás, con polionomasia. Los personajes aparecen nombrados de muchas formas. Largomayo es el protagonista, Francisco, también Paco. El comandante Abril es Bernabé, Darío es Miguel, Caracoles es Tarántulo. Detrás de todo ello hay un guiño del autor hacia el lector, para que sea un lector activo, nunca pasivo, para que el lector vaya madurando y conformando y reconstruyendo el relato. Todo es un juego de lecturas y de interpretaciones. No hay nunca lecturas únicas. Cuando es asistido Largomayo tras recibir un tiro en la pierna, el ranchero lo ayudó, cito, porque yo le daba un aire a mi hermano José. Él lo conocía bien a mi hermano Joselito. Buen compañero tu hermano, me dijo. Nada más que por eso te ayudo. Tu hermano siempre daba la cara por nosotros delante de los manijeros. Pero luego Largomayo reflexiona a continuación. Yo creo que se prestó a socorrerme más bien por canguelo. También conocería a José, no lo voy a decir.
pero el susto que se llevó cuando vio la sangre fue lo que verdaderamente hizo que me moviera a ayudarme. El relato está plagado de referencias a hechos históricos muy reales, desde los sucesos de Casas Viejas hasta hechos de posguerra, como la Operación Antorcha o el valor que tuvo Tánger para el exilio, contemplados con un tratamiento cercano a una intrahistoria lleno de paréntesis y de puntos suspensivos. Es un relato donde se manifiesta el descrédito del héroe. Es otro de los valores del relato. El protagonista, Largomayo, está en una partida de guerrilleros anarquistas sin conciencia política. Él mismo dice: tú sabes que yo no quería que las cosas fueran como las cosas han querido ir, pero tampoco a mí me han dejado más salida que esta, Joselito. Le había dicho Largomayo a su hermano cuando pudo hablar por fin con él cara a cara a la sombra de un quejigo. Procuró ahorrarse la mentira de empujarlo a creer que también él seguía viendo sentido a esta lucha. De más sabía su hermano que él estaba allí porque los guardias le estaban haciendo la vida imposible después de lo del robo de los garbanzos en lo de Tomás Briones. Si en su momento se afilió a la CNT, fue más bien por insistencia suya que por estar verdaderamente convencido de la necesidad de luchar por los derechos de los trabajadores. En este sentido, las versiones van a ser coincidentes y confusas. ¿Es el protagonista un cobarde? ¿Un muerto de hambre? ¿Un hombre sin convicciones políticas en una partida de anarquistas que es capaz de cometer las más abyectas decisiones? ¿O es simple y llanamente un pobre superviviente? Eran la noche es la peculiar narración de unos hechos que acaban abocetando la vida de este peculiar protagonista. En momentos fugaces se presentan los personajes que acaban determinándolo. Su padre, hombre abnegado; la madre, fugaz; los hermanos, el hermano mayor y el menor, ambos proscritos, pero sobre todo la figura de José. La mujer, los compañeros de partida de anarquistas, Bernabé o el comandante Abril, el capitán, Pedro, el de Alcalá, Darío, el hijo de Bernabé, Potaje o Caracoles, los pastores, habitantes de Chozos, Cortijos, Campo Abierto o los miembros de la Guardia Civil, como el teniente Medina, acaban conformando entonces no había motoristas cuando salía esta novela, un peculiar universo donde transcurren sus pasos. En la partida hay dos figuras muy interesantes. Por un lado, el capitán. Ese sí está descrito de forma tremendamente negativa. No había que temerle tanto a su rabia. Cuando ladraba no mordía. Lo que te ponía de punta los vellos del cuerpo era esa forma suya que tenía él de sonreír. Aquella sonrisa venenosa del capitán era lo que en verdad a mí me metía mucho miedo en la sangre. El mismo miedo que había hecho que Largomayo creyera escuchar tras de sí el eco furioso de las pisadas del capitán. El mismo miedo lo había obligado una y otra vez a agazaparse entre los matojos y las cañas, a esperar un instante hasta convencerse de que era el ruido de sus propios pasos lo que el miedo le traía hasta sus oídos como el eco de pasos ajenos. Encogía sus ojos como puñaladas y dejaba ver sus dientes podridos al sonreír. De verdad le digo a usted que entonces era cuando había que temerle al capitán. Y frente al capitán está la otra figura, la del comandante Abril. Frente al miedo que despierta el capitán, el comandante Abril es honradez, confianza, bonomía. Roger Oliete dice de él: en aquel entonces esa fiera de Bernabé ya se había arrogado el cargo de jefe de los rojos de la zona. Una vez lo escuchó y tal como era su propósito originario, lo dejó en manos de la turba, para que hicieran con él aquello que les viniera en gana. Ese fue su dictamen. Aquellos bárbaros lo sacaron a empellones a la calle, le emprendieron con él a golpes, a patadas, a palos y a pedradas hasta dejarlo agonizante. Entonces, uno de aquellos lo roció con gasolina, le prendió fuego. Hasta la fecha, Bernabé tiene pendiente esa vieja cuenta con la justicia. Frente a la perspectiva de la Guardia Civil,
vemos la otra perspectiva, que se ve sobre todo, esa bonomía se ve en la arenga que Bernabé realiza a su hijo. Si deseas que me sienta siempre orgulloso de ti como mi hijo que eres, y si tú me respetas y me quieres como tu padre que soy, me tienes que prometer que vas a luchar por llevar a cabo todas esas cosas que te pido. Pero recuerda también otra cosa. Si tu enemigo no merece respeto, huye y no pelees contra él. Eso no es un gesto de cobarde, sino de sabio. Pero si tu enemigo es digno y no se vanagloria de su triunfo, pelea. Pelea y asume la derrota honrosa con gallardía. Si no queda otra, hay que salir sin miedo y en silencio de la vida. Bernabé se va a convertir en uno de los personajes nucleares del relato. Arrojo, poeticidad, simbolismo, experiencia casi mística, identificación con la más noble figura de Cristo, incluso habitual entre los iconos del anarquismo. Salvochea, el preso anarquista de Luces de Bohemia. Desde el punto de vista técnico va a utilizar multitud de técnicas narrativas, desde los informes de la Guardia Civil, textos administrativos, textos jurídicos, incluso algunos con referencias metalingüísticas. Incluso juega con textos donde la máquina de escribir no llega a editar ninguna E. Utiliza también técnicas de contrapunto, como las confesiones del Argomayo en la partida y la comida cotidiana del campo. Utiliza, sobre todo, también una tremenda inspiración en el costumbrismo, una inspiración en la vida y en el paisaje reales del entorno de la Trocha. En muchas páginas me recordaba este libro Al mundo de Juan Lobón, de Luis Berenguer, que se ambienta también en estos lugares. Descripción de los atajos, cerros, cañadas, arroyos, sierras, el viento de levante que esta noche nos ha respetado, los fríos amaneceres de enero, las tardes tórridas de agosto, las noches de lluvia, los acebuches, los quejigos, los espárragos. Una geografía real con caminos por los que siguen contrabandistas y guardias civiles, con toponimia real de toda la zona, desde el campo de Gibraltar hasta Medina, descrita de manera de que alguien la conoce muy bien. Y le cito esto porque esto es único de aquí de Medina. Desde donde yo estaba agazapado, el resplandor de las luces del pueblo eran como bichitos de luz en el paño negro de la noche. Largomayo apoya su coronilla sobre la pared de la celda y cierra los ojos. Siente en su estómago el bocado del hambre. La mayoría de las noches, una nube grande se tragaba esa luz. Esa nube de niebla que se desparrama aquí en el cerro sobre las casas, igual que una gallina cobija sus pollos bajo las alas. La nube del poniente de Medina. Medina siempre está presente, incluso con personajes anónimos que contemplan las escenas. Cuando llegamos al pasadero de Santiago, el teniente Medina me mandó coger las mulas de cabestro. Me colocó delante para que todo el mundo pudiera verme bien. Esa entrada que realiza desde la antigua entrada de Medina por la calle La Loba hasta aquí. 4 guardias y los 2 tenientes detrás de mí subimos por la calle La Loba. El resto de la tropa cogieron el muladar de los carros en busca de los mismos camiones que los habían traído la noche anterior. Según se iba corriendo la voz, se apiñaban más boinas y sombreros de ala ancha en las aceras a mirar aquel desfile. A esas horas el pueblo era ya un enjambre de mujeres enlutadas con pañuelos negros sobre sus cabezas, que miraban como no queriendo mirar. En las puertas de las tabernas se agolpaban las viseras de las gorras. Nos cruzamos con algunos que, al recibir el tufo del miedo, rebujado con la rabia, metían sus manos en los bolsillos y se quitaban de en medio. Todos murmuraban sin que nadie alzara la voz. La acción transcurre en un universo real, en un universo natural, pero descrito con una tremenda poeticidad. Baja resbalando la espalda por la ladera empapada del monte. Sus manos se aferran a las matas para no precipitarse al fondo de un barranco. Siente en ellas los picotazos de las púas. El miedo lo empuja por los taludes. Cada vez que se yergue, los dedos embarrados apartan de sus ojos la cortina desgarrada del flequillo.
los brazos nudosos de los quejigos, las uñas largas de las carrascas. Unos y otros lo prenden la ropa, obstinados en detenerlo. Bajo suelas cruje la hojarasca, sus pies empapados gimen dentro de los borceguíes. Ese uso magistral de la poeticidad en el lenguaje es lo que convierte a esta obra en una gran novela. Sobre todo en las escenas donde el erotismo, personificado en la mujer de Largomayo, se contrapone con las mujeres, con las lenguas malévolas del pueblo, con esas mujeres vestidas de negro, cubiertas con pañuelos negros, que no se atreven a dar la cara por ellas. Mujeres embutidas en negro se dibujan como sombras sin cuerpo en los lienzos blancos de las paredes encaladas. Las losas sueltas de las aceras temblequean con la resignación de mis pasos. Me conformo con sentir su resuello sobre mi almohada cuando viene a robarme unas chispitas de calor. Ella piensa. Me conformo con acurrucarlo sin dejar que plante en mí su semilla ciega. Ojos sordos a los dictados del sueño. Ellas no saben del arrojo que te da el suplicio de no tener un hombre a tu lado. Ellas no saben lo que es dormir las noches de lluvia, abrazada a un simple recuerdo. El fantasma del hombre que se desvanece con las primeras claridades del día. Las mujeres sujetan sus mandíbulas huesudas con los nudos negros de los pañuelos con los que ocultan sus cabezas. Las lenguas quedan sueltas. Y ahí está la clave de la novela, el valor de la palabra. Podemos entender que se trata de una novela social, donde hay una denuncia social, pero mucho más que eso. Es una novela personal, es una novela donde el lenguaje poético lo convierte en verdadera literatura. El comandante Abril, el otro gran personaje del relato, sabe utilizar la palabra, convence y seduce mediante la palabra. Por el contrario, la Guardia Civil tiene dificultades con las palabras. El sargento Marín hace una pausa, lleva a cabo varios intentos mentales antes de enfrentarse sobre el mismo papel a las dificultades sintácticas que conlleva la redacción precisa y clara de las correspondientes diligencias. El sargento Marín deposita sobre su mesa de despacho la escopeta a fin de volver a empuñar la pluma para consignar con el mayor lujo de detalle y acusado de desinterés por el uso de las tildes los datos de los que acabará siendo importante prueba pericial. Frente a ello, el comandante Abril sabe usar la palabra. La boca nada más puede hablar de lo que le sobra al corazón. Me conformo con que alguien conserve de mí el recuerdo cabal de lo que soy. Me ha tocado a mí el gritar en la soledad de estos montes, y no es otra cosa lo que hago, porque no hay palabras más vergonzosas que aquellas que uno se calla. Nuestra tarea no consiste en resultar vencedores, sino en mantener vivos los rescoldos del incendio futuro que acabará un día con la injusticia y con la explotación del hombre por el hombre. ¿Cuál es, por tanto, el fin de la novela? Lo definiría, y ya acabo, con tres términos. La palabra en el espacio y en el tiempo. La palabra que sabe utilizar perfectamente Ramón, dándole entidad y cuerpo literario al texto. El espacio, que es todo este ámbito rural y urbano de Medina. Y el tiempo, esas fracturas temporales que van del 33 al 65, esos saltos en el tiempo, continuamente hacia atrás y hacia adelante, que al final concluye con una visión totalmente esperanzada hacia el futuro. Volvemos otra vez al título, era la noche. Esa frase que le dirigía la mujer a Largomayo. Esa frase que casi al final del relato inicia una escena de esperanza en el futuro.
La pareja necesita solamente tiempo. Palabra, espacio y tiempo. El tiempo es el futuro, lo que está por venir. La pena y el dolor corren a su mujer por dentro, como un agua sucia que no encuentra aliviadero. Largomayo sabe que los dos necesitan tiempo para volver a conocerse, tiempo para hablarse y escucharse sin que las palabras sonasen extrañas, tiempo para ir haciéndose otra vez al antiguo roce de los labios. Han sido tantos los años sin mirarse a la cara que ahora sienten pullas en los ojos que lagrimean. Lágrimas de resignación, de humo provocado por la mala leña del brasero. Siéntate ahí, que vendrás destrozado. Pronto el fuego comenzará a avivarse. El tiempo parece haberse detenido ahora en torno a ese brasero de cisco. El tiempo lo tienen ustedes ahora para leer esta novela y para disfrutar con la palabra, con el espacio y con el tiempo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. No os podéis imaginar la tremenda satisfacción que siento pudiendo entregar esta historia que vosotros me habéis puesto a disposición mía, ¿verdad? Es decir, esta historia es una historia de Medina, la gente de Medina me la ha dado y yo os la devuelvo a vosotros en nombre de los que me la dieron, ¿vale? Empezando brevemente por el capítulo de agradecimientos, porque creo que es imprescindible. He de agradecer, lógicamente, al Ayuntamiento de Medina Sidonia, en la persona de su alcalde, que haya organizado este acto de presentación. Aunque, más que como alcalde, lo considero hoy como amigo y como lector, habéis visto, sagaz de mi historia, ¿no?, de mi novela. Por supuesto, habéis visto la disección que ha hecho Pepe Juan de la novela. Ha descubierto todas mis claves narrativas. Es un lector inteligentísimo y por eso lo elegí y le pedí el favor que viniera esta noche aquí a daros la impresión que su lectura le ha producido. Al libro de la herida, por supuesto, le tengo que dar muchas gracias, a pesar que diga José María que se sienten agradecidos de que yo le haya puesto esta novela en sus manos. Yo me siento agradecido que ellos hayan asumido el riesgo de llevar adelante este proyecto, porque promesas podemos hacer mucho, pero arriesgar los recursos financieros que una empresa editorial de este calibre necesita, lo hace muy poca gente. Y ellos lo han hecho, han apostado por mí, afortunadamente les ha gustado lo que ha salido finalmente, y yo les estoy terriblemente agradecido. Se lo he dicho a ellos y al libro de la herida y lo vuelvo a repetir públicamente esta noche. Esos son los agradecimientos más gordos, pero después están los agradecimientos menudos que no son menos importantes. Le quiero agradecer a Salustiano, que está esta noche aquí con nosotros, que pusiera en mis manos una documentación importantísima que me sirvió para rellenar los huecos de la historia. Una serie de huecos que yo no tenía información, y él, en último lugar, cuando la novela estaba ya casi metida en corrección, me suministró y fue una bendición para mí y se lo quiero agradecer. A Isabel, que está aquí también esta noche con nosotros, les quiero agradecer que me ayudara en el aspecto más arduo de la corrección, que es el de los fallos, las cosas que se te van los fallos superficiales que se te van por delante cuando tu mente está continuamente buscando por debajo de las palabras, ¿verdad? Es decir, las cosas más simples, una coma, una tilde, una palabra que se repite, todas esas cosas. Fue una labor interesantísima por parte de Isabel, que también le agradezco una enormidad. También quiero agradecerle a la mujer que lleva ya muchos años soportándome. Quiero agradecerle porque de alguna forma ella también ha escrito esta novela. Teniendo paciencia conmigo, interrumpiéndome cuando me tiene que interrumpir y cuando no me tiene que interrumpir, pero
siempre a mi lado, siempre dándome ánimo, también se lo agradezco enormemente. Bueno, yo voy a tratar, porque habéis visto que los aspectos técnicos de la narración los ha diseccionado Pepe perfectamente. Yo os voy a hablar un poquito de una cosa un poco más amena, que es la génesis de la novela, ¿no? Cómo surge la novela. Esta historia de Largomayo y Bernabé la había escuchado desde niño. Desde que yo era pequeño he estado escuchando Largomayo y Bernabé, pero sin saber exactamente quiénes eran. ¿Por qué? Porque la gente hablaba de Largomayo y Bernabé, pero lo hacía de una forma muy misteriosa. Cuando yo le preguntaba a mi abuelo, a mi tío, a mi padre, a quien fuera, a los amigos mayores, quién era Largomayo, quién era Bernabé, no me querían hablar, porque una de las cosas que consigue la represión es precisamente eso, que la gente no hable. Es decir, el represor lo primero que intenta conseguir es que la gente no hable. Entonces, a pesar de que cuando yo nazco ya digamos que teníamos superado los momentos más crudos de la represión franquista, en esos momentos todavía la gente estaba amordazada por el miedo y no hablaba. Pero esa historia siempre estuvo en mi cabeza. Durante toda mi vida esa historia estuvo en mi cabeza. La primera información que obtengo son las de Regordán. Regordán es un historiador de Arcos, ya fallecido, que publicó en el Diario de Cádiz una serie de artículos sobre el maquis, la actividad del maquis en la provincia de Cádiz. Y luego lo recogió en un libro titulado El maquis en la provincia de Cádiz. Ese libro fue la primera fuente originaria donde yo obtuve información no muy amplia, no muy detallada, porque él se basaba fundamentalmente en testimonios orales de lo que había sido el movimiento maquis en la provincia de Cádiz. Después tuve la suerte de encontrarme con Jesús Núñez, que era comandante de la Guardia Civil. Un comandante de la Guardia Civil ya moderno, es decir, un comandante de la Guardia Civil que estaba haciendo estudios históricos de la Guardia Civil, pero desde un punto de vista muy objetivo. Y me dio mucha información sobre Bernabé, fundamentalmente. Hoy es el coronel de la Guardia Civil de la provincia de Cádiz. Otra fuente de información que la considero profundamente tierna, profundamente humana, cercana, es la que me proporciona Tomás González Lupián. Algunos de sus descendientes están aquí hoy entre el público. Cuando yo empecé a escribir esta novela, Eduardo Ruiz Butrón, que también tiene familia aquí hoy, un ser extraordinariamente curioso, con una curiosidad intelectual, no chismoso, sino con una curiosidad intelectual tremenda, me preguntó qué es que estaba haciendo, como me preguntaba cada vez que venía, ¿no? ¿Ahora qué haces? ¿No? Siempre tiene... Eduardo tiene en su casa toda mi obra no publicada. O sea, eso va a quedar para los historiadores, después venir a casa de Eduardo a ver mi obra inédita. Él me informa, porque él es amigo de Tomás, que Tomás había sufrido un secuestro. La familia de Tomás, los calabaceros, como se les conoce popularmente en el pueblo, había sufrido un secuestro en la persona de un hermano de Tomás. Lógicamente yo corrí a buscar a Tomás y le dije que me contara la historia porque me resultaría fundamental, ¿no? De hecho, está aquí plasmada en el libro en una serie de escenas. En esa época viajo a Montejaque y me entrevisto. Montejaque es el pueblo natal de Bernabé, del comandante Abril, donde hay una gran expectación creada por la novela. Está todo el mundo esperando que vayamos a presentarla allí, porque el comandante Abril sigue siendo un héroe en el pueblo, ¿no? Viajo a Montejaque y me entrevisto allí con un exiliado, que había un montejaqueño exiliado en Francia durante unos años, que volvió al pueblo ya mayor, y me entrevistó con él y me contó también una serie de cosas muy interesantes sobre el comandante Abril, porque lo había conocido de niño. Y después, pues lógicamente hice otra serie de lecturas generalistas para conocer el contexto histórico de los acontecimientos. Hice una primera versión larga,
que se la di en aquellos momentos a Manuel Fernando, se la di a Eduardo para que la leyeran. La lectura de Eduardo fue entusiasta, como siempre ocurría, ¿no? Eso era algo habitual en él. Pero no obstante, a mí no me acababa de convencer. La encontraba larga, densa, excesivamente prolija. La dejé en reposo. La dejé en reposo unos años, escribí otras novelas, tengo escrito otras novelas durante ese tiempo de reposo, hasta que hago la versión definitiva, metiéndole la tijera a fondo. Es decir, la dejo en la mitad de la versión original, que esta es la que aparece en el libro ahora. Y se la doy a leer a mi querido amigo, mi entrañable amigo, Antonio Cabrera. Él la lee y se queda también prendado, ¿no? Yo le dije a Antonio, por favor, léela con toda la mala leche del mundo. Dime dónde encuentras los fallos, dónde ves grietas en la narración. Dímelo tú en confianza, que no me voy a cabrear contigo. Y me dijo, mira, no te puedo decir nada porque la veo perfecta, la veo redonda, no le veo fallas. Entonces, con esa opinión de Antonio Cabrera, pues me decido a mandarla a Libros de la Herida. Yo tenía cierta relación con Libros de la Herida porque ellos acababan de publicar en esa fecha el libro Tartesos de Alberto Portland, y yo había escrito para prensa un artículo sobre ese libro. Se lo envié a Portland se lo envió a ellos y ellos lo pusieron en su página, en la página web de su editorial. A través de ahí tenía cierto contacto con ellos, pero muy indirecto, ¿no? No obstante, les escribí, les propuse mandarle el manuscrito, me dijeron que se lo enviara. Pasaron meses de incertidumbre, de espera, hasta que un día me decido a escribir otra vez diciendo a José María concretamente, mira, lo habéis visto, está en proceso, y me dice, espérate un poquito que estamos estudiando el proyecto, espérate un poquito que pronto te vamos a contestar. Al poco tiempo me contestaron diciéndome que venía a Cádiz a un asunto y que se quería entrevistar conmigo. Yo dije, hombre, si se quiere entrevistar conmigo no va a ser para decirme que no, ¿no? Entonces fui a Cádiz, me entrevisté con él y llegamos al acuerdo de edición. Vinieron un largo periodo también de pruebas y correcciones y vuelta a corregir, porque son unos pejigueras, ¿eh? Es decir, siempre te encuentran un fallito al final. Esta coma debe ir allí. Piénsalo, tú piénsalo. No, ellos no te imponen nada, ¿no? Esta coma, piénsate si debe ir ahí o debe ir un poquito, o la quita. Y ahí 3 renglones más para arriba y repiten la misma palabra. Bueno, yo encantado, ¿no? Porque yo decía, hombre, te estás buscando un producto de calidad, ¿eh? No quieren sacar cualquier cosa. A mí me encanta que haya editores tan jóvenes como ellos, ¿eh?, dispuestos a luchar por una edición de calidad. Es decir, no simplemente por el hecho de ganar dinero, sino por apoyar buenos proyectos y además sacarlo con una calidad. Eloy me dice el otro día, nosotros vamos a intentar que tu novela tenga fallos cero. El fallo cero es el objetivo. No sé, a lo mejor alguno encontráis un pequeño desliz, pero se ha trabajado bastante. Isabel, ya digo, que me ayudó mucho en ese aspecto. Y por fin, después de que se quedaran barrancadas durante unos cuantos meses a causa del bicho maldito este en la imprenta, porque estaba previsto que se presentara aquí en Medina el 2 de abril, fijaros, ¿no? Si ha pasado tiempo, a partir de entonces se queda embarrancada, estábamos confinados, finalmente sale a la luz. La tenéis ahora en vuestras manos. Ese es el largo recorrido de una novela que nace muchos años atrás, que tiene ediciones, reediciones, correcciones y vuelta a corregir, y atranques, y bien. Pero aquí está, que es lo importante. Ese es un aspecto. Y otro aspecto breve también que quiero tratar es los propósitos que yo me hice y que ahora constato con el análisis de Pepe Juan, que creo que en muchos aspectos lo he conseguido.
Yo, lo primero que me propuse al escribir esta novela era no caer en el maniqueísmo. Es decir, yo no quería escribir una novela de buenos y malos. Es decir, el comandante Abril el héroe, Largomayo el traidor, ¿no? Procuré escapar de esa trampa, porque estaba era muy evidente, ¿no? La historia era muy evidente. Cuando ya tú la descubres, la estudias, la investigas, la historia es muy evidente. Hay una víctima traicionada y hay una persona que traiciona, que lo vende. Y lo estoy diciendo desde el desenlace de la novela, pero no me importa porque ya desde el principio de la novela se sabe prácticamente lo que va a pasar. No es... Pepe Juan dice que voy dando información poquito a poco, pero en línea general el lector se hace una idea de lo que va a pasar al final, ¿no? Yo quería ajustarme a las condiciones históricas. Por eso indagué, investigué y leí todo lo que tuve que leer para ser fiel a los hechos históricos. Es decir, la base histórica debía ser real, la base histórica debía ser consistente, independientemente de lo que yo después fuera a construir sobre esa base real. Pero los cimientos que fueran muy sólidos y los cimientos debían ser históricos. Pepe Juan dice también que la Medina está siempre presente en la novela. Y yo no he querido ocultar en ningún momento la identidad del pueblo. Es decir, yo llamo a Medina como Medina. Yo podría haberle buscado un nombre más poético, un nombre que la envolviera en el misterio, que para el lector fuera difícilmente localizable, no sé, como hace Macondo, ¿no? Gabriel García Márquez con Macondo, ¿no? Es decir, crear un lugar ficticio, un pueblo de ensueño. Pero no, yo quería que fuera una novela de Medina y que Medina estuviera perfectamente identificada. Creo que eso también se consigue. Otra de las cosas que me propuse era permitir la entrada de la poesía siempre de forma que se ajustara a la narrativa histórica. Es difícil de conseguir eso, es difícil de hacer. No es que me dé méritos, pero es difícil de encajar la poesía en el relato histórico, porque son, digamos, dos extremos. Si una cosa es la narración de los hechos reales y otra cosa es tu capacidad poética de fantasear. Pepe Juan ha leído algunos textos donde aparece esa vibración poética sobre los hechos consuetudinarios. Yo quería plasmar el habla del pueblo. Yo me he criado en una tasca aquí al lado. Yo pertenezco a una familia muy humilde del pueblo. Yo sé cómo habla la gente del pueblo, pero hay que llevarlo al papel. También es complicado. También es complicado encontrar ese punto donde todo el mundo pueda entender lo que la gente dice, pero que se note el gusto a habla popular. Hay que andar continuo ahí. Hay que andar continuo. Otra cosa que intenté conseguir es que cada personaje debía tener su propia personalidad. No su propia idiosincrasia, que la tienen, no, pero su propia personalidad. Es decir, que apenas el lector comience a leer una escena, sepa quién es el que está hablando sin que yo tenga necesidad de escribirlo, y yo creo que eso también lo he logrado. Es decir, no tengo por qué decir, hablaba fulanito, sino por la situación, por la forma de decir las cosas, por las cosas que dice. Creo que cada personaje, y son muchos, tiene su propia personalidad y su propia forma de hablar. Quise dar también entrada a la jerga técnica, como también ha anotado Pepe, y nosotros no nos hemos puesto de acuerdo previamente. Yo no sabía lo que él iba a decir, esto no tiene truco. Utilizo el lenguaje judicial, el policial, el forense, el lenguaje político, una serie de lenguajes que también han debido ser engarzados con la narración para que no produzca, para que no desentone del tono general de la novela. Y me he centrado fundamentalmente en la descripción de dos escenarios, el monte y el pueblo. El pueblo con sus dependencias, con el cuartel de la Guardia Civil, con sus calles, etcétera, y el monte. También lo ha dicho Pepe Juan, con su toponimia,
con sus productos naturales, con la gente que lo habita. Y también me propuse la distorsión del tiempo narrativo. No quise hacer una historia cronológica, un desarrollo cronológico de la acción, porque me resultaba demasiado aburrido para mí y quizás para el lector. Entonces descompongo la historia general en pequeñas piezas como tesela de un mosaico, que también él ha hecho referencia a eso, las desordeno y le dejo al lector la tarea de ordenarlas, porque quiero que seáis lectores activos, como él también ha dicho. Es decir, cada uno de vosotros debéis construir vuestra propia novela, y eso lo facilito y lo dificulto dando las piezas sueltas para que vosotros compongáis vuestro propio puzzle. Otra posibilidad es leer la historia cronológicamente, porque cada escena tiene el año. Es decir, alguien puede hacer truco y ir leyendo cronológicamente, pero no os lo aconsejo porque eso no tiene gracia. La gracia tiene en que vosotros vayáis escribiendo vuestra propia novela conforme la vais leyendo. Eso es la génesis de la novela y eso es los propósitos que me tracé cuando me dispuse a escribirla y durante el tiempo de la redacción. Para terminar, y en agradecimiento a Tomás González, que ya no nos acompaña, aunque hasta hace muy poco estuvo repartiendo su simpatía, su bonomía, su jovialidad por las calles del pueblo. Era un hombre realmente encantador. En honor a él y a sus descendientes que están aquí hoy, voy a leer unos breves fragmentos donde narro el secuestro del hermano de Tomás y cómo él, siendo el más pequeño de la familia, se ofreció voluntario a ir a rescatar a su hermano, con el agravante de que no llevaba todo el dinero que los maquis habían solicitado para la liberación. Es decir, no llevar todo el dinero que los maquis habían solicitado para la liberación significaba que podía tener serios problemas, pensando que podía haberlos engañado. El episodio de Tomás está distribuido en varias escenas, en varias partes del libro, pero yo voy a intentar hacer un resumen para que no resulte muy pesado y para dejarlo que lo leáis vosotros, ¿verdad? Os voy a leer una parte Voy a cortar algunas escenas, no las voy a leer enteras, para hacerlo más breve, como digo. Dice: a la caída de la tarde, el capitán, Darío y Tarántulo entran en la estancia. Huele a penumbra y a estiércol vacuno. Dos de los hermanos González Lubián están ordeñando las vacas. A todos los de esa familia se los conoce en estos pagos como los calabaceros. Los dos recién llegados, según los encañonan, obligan a los muchachos a despegar sus curtidas manos de las ubres calientes y a elevarlas al techo de pasto de la estancia. Las bocas de sus fusiles le hablan muy a las claras que en ese mismo momento se están jugando ni más ni menos que el pellejo. Los sacan a la claridad del campo y los hacen caminar un largo trecho con los cañones clavados a la espalda. Permiten que el mayor regrese a su casa con la lección escrita en una hoja de libreta. Al otro se lo llevan con ellos. Antes de 2 días lo quieren ver en el sitio convenido. Deben traer consigo ese mismo papel donde se consigna la cantidad que el padre tiene que desembolsar si quiere volver a ver a su hijo vivo. Hay una narración que me la voy a saltar y paso a la siguiente. Quítate las botas. Bernabé le dijo eso al hermano que vino a traer, está hablando Largo Mayo aquí, a la Guardia Civil. Quítate las botas.
Bernabé le dijo eso al hermano que vino a traernos el montante. Tomás obedece la orden sin rechistar. Ha puesto en las manos del comandante Abril menos de la tercera parte de lo exigido. Un pequeño fajo de billetes usados, envueltos en papel de estraza. Bernabé no quiso amarrar al chiquillo al tronco del acebuche como si fuera un animal. Por eso le mandó quitarse los zapatos. Descalzo evitaría que escapara corriendo. El comandante Abril necesita algo de tiempo para pensarse qué decisión tomar. Le pregunta a Tomás si tiene hambre. El chaval le contesta que no, con mucha entereza. Su madre le había preparado la vianda. Se la ha comido en el camino, a lomos de la yegua. Voy a dar un salto y voy a seguir con la narración de este episodio, que está un poquito más adelante. Se asoman curiosos por sendos agujeros de los calcetines los dedos gordos de los pies descalzos del más chico de los calabaceros. Sentado en el suelo, bajo la techumbre de las propias ramas de la encina en cuyo tronco apoya su espalda, entrelaza con los brazos sus piernas encogidas. Me parece a mí que también tú te vas a quedar una temporadita con nosotros, chaval, hasta que alguno de tu familia se convenza de que debe traernos los 78.000 duros que faltan aquí para acabar de cerrar el trato. El comandante Abril, después de acordarlo con sus compañeros, se ha acercado hasta donde el muchacho desmenuza en silencio el tiempo largo de la espera. Usted es el cuchillo y yo soy la carne. De modo que corte usted por donde usted vea. La respuesta expresa la resignación milenaria de la estirpe agrícola a la que el muchacho pertenece, sujeta siempre a los dictados del cielo. Al levantar la vista hacia Bernabé, el muchacho se pone una mano por visera, evitando así que lo deslumbre el sol poniente que brilla a espaldas de quien lo mantiene prisionero. Tomás, el más chico de los calabaceros, viste un pantalón de pana. Una chaqueta de cuadro lo arropa por encima del chaleco. A lo mejor tu padre se piensa que nosotros estamos jugando. A lo mejor es que es eso lo que vosotros en vuestras familias os pensáis, ¿no? Le recrimina Bernabé para calibrar el metal de la resistencia del muchacho. Lo que he puesto en sus manos es todo lo que hemos podido rejuntar en el poco tiempo que ustedes nos dieron para hacerlo. Y eso con los civiles sin quitarnos ojos de encima desde que se corrió la voz que ustedes se habían llevado a mi hermano. Las palabras del muchacho parecen dictadas por la confianza que otorga el sentirse en completa posesión de la verdad. Bernabé se sabe muy capaz de detectar el timbre de la mentira en el más leve desafinado del tono de voz de la persona con quien habla. Aprendió eso en sus años de servicio en la Benemérita y al frente de sus hombres en el transcurso de la guerra. Pues precisamente en eso fue lo que hicimos principal hincapié, en el papel que le dimos a tu hermano. Nada de ir a la Guardia Civil con la llantera, pero mucho me temo que eso fue lo primero que hicisteis con el achaque de acudir al pueblo en busca del dinero. Entre ayer y hoy hemos estado observando en el campo mucho revuelo de tropas. Y tanto guardia no anda por aquí a humo de pajas. Bernabé escupe una obra de tabaco que ha quedado prendida entre sus labios. Si los civiles están sobre ese rastro, no es porque los haya puesto al tanto ninguno de nosotros. No le digo usted, sino la verdad. Un pastor se olió el tejemaneje cuando vio que ustedes se llevaban a la fuerza a mis dos hermanos y le faltó tiempo para darle chivatazo a la primera pareja que se le puso por delante. Y más le digo a usted, si ha oído del teniente Medina llega que he venido a traerles este fajo de billetes, yo soy el primero que se va de cabeza al presillo. Eso usted lo sabe lo mismo que yo. Bernabé está en cuclillas frente a su interlocutor, para poder mirarlo desde su misma altura a los ojos. Le gusta la forma de hablar del muchacho, la claridad y el temple con que modula cada una de sus palabras, el cultivo paciente del verbo bajo la inclemencia de los soles y el largo compás de la espera de las lluvias. Y aquí lo dejo.
y os agradezco nuevamente vuestra presencia y vuestra atención. Muchas gracias.